Bueno, justo. Bueno. Bueno, ya si que vamos a empezar. A partir de ahora, por favor, los micrófonos y las cámaras de que no integren la mesa de la jornada, las mantenemos apagadas. Luego daré unas instrucciones o indicaciones cómo vamos a proceder para activar la cámara y, en su caso, el micro con el resto de participantes. Claro, si yo la cámara no la tengo. Vale. Y el micro también por si acaso se nos cuela algún sonido. Luego, a la hora de las intervenciones, podamos pedirles que los activen para que participen y formulen las preguntas a viva voz a través del micro. Hola, Patricia. Patuca, ¿qué tal? Patuca no nos escucha, creo. ¿Sí? Qué bueno ver gente desconocida aquí. Sí. Vale. Los integrantes de la mesa, sí, nos podemos quedar con la cámara activada. Y luego en la parte superior tienen para poder la vista hablante o vista galería, como ustedes prefieran, ya eso es a gusto de quien esté observando la sesión. Perfecto. Lorenzo, no sé yo creo que se ha salido. No está aquí. ¿Sí, no, Lorenzo? Sí, estás aquí. Vale, perfecto. Pues nada, dadas estas indicaciones, vamos a proceder a dar inicio. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta sesión virtual sobre derechos humanos ante la crisis del COVID-19, en la cual abordaremos lo relativo a la libre circulación, régimen sancionador y estado de alarma. Soy Carlos Brito Siso, presidente de la sección de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Desde el Colegio de Abogados contamos con la sección de Derechos Humanos, siendo su objetivo poner en valor la importancia de la promoción y protección de los derechos humanos desde la abogacía madrileña. De esta forma, realizamos actividades de formación, divulgación, investigación y sensibilización sobre las violaciones de los derechos humanos. Nuestro foco se centra en el papel fundamental de la abogacía para que de manera conjunta con otros agentes defensores de derechos humanos podamos afirmar tales derechos frente al poder público, generando mecanismos que pongan de manifiesto la situación de vulnerabilidad de personas o grupos, enfatizando el papel de los organismos europeos e internacionales sobre esta materia. Asimismo, aprovecho para reiterar que desde la sección de Derechos Humanos hemos publicado una guía sectorial de secciones sobre derechos humanos ante la crisis del COVID-19. Se encuentra disponible en la página web del ICAM. Ahora bien, sobre la situación de los derechos humanos ante la actual crisis sanitaria, el secretario general de las Naciones Unidas manifestó que debe asegurarse que todas las medidas de emergencia sean legales, proporcionadas, necesarias y no discriminatorias, con enfoque lo menos intrusivo posible para proteger la salud pública. Insistiendo que si estas medidas se aplican con desproporción, podrían llegar a ser contraproducentes. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha redactado unas directrices para que las respuestas ante el COVID-19 se centren más en las personas. Por esta razón, uno de los puntos más controvertidos en el Real Decreto 463/2020 es la limitación a la libertad de circulación de personas por vías y espacios públicos, así como lo relativo al régimen sancionador. Según los datos del Ministerio de Interior, hasta el 28 de abril se habían registrado por incumplimiento de las medidas del Real Decreto 805.875 propuestas de sanciones y 7.183 detenciones. Estas sanciones evidencian que no solo se ha limitado la libre circulación de personas, sino que se han generado mecanismos coercitivos en contra de quienes, a criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incumplan estas medidas con el poder discrecional que les otorga la orden ministerial 226/2020. De hecho, ha habido controversia entre el Ministerio de Interior y los criterios de la abogacía del Estado respecto al alcance de los regímenes sancionadores. Sin embargo, el Ministerio de Interior, el fecha 14 de abril, emitió un comunicado a los delegados de gobierno sobre la incoación de procedimientos sancionadores, por medio del cual establecía criterios en la propuesta de sanción y aclaraba aspectos relacionados con la Ley de Seguridad Ciudadana. Sobre estas circunstancias, pretendemos discutir en esta sesión sobre esa legalidad sancionadora ante el estado de alarma y el alcance y consecuencias de las propuestas de sanciones y las detenciones que se han producido desde que se dictó el Real Decreto.
también sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y para ello contaremos con la participación del profesor Lorenzo Cotino Hueso, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y coordinador del Observatorio de Derecho Público y Constitucional y COVID-19 en España. Con Eric Sant de Bremont, abogado en Red Jurídica, Cooperativa de Abogados y Abogadas, y con Patricia Goicoechea García, abogada penalista y directora de Rights International Spain. Como ven, contamos con expertos en la materia, quienes seguro cumplirán con sus expectativas y dudas. Les recuerdo que a través del chat que tienen en la parte derecha, pueden formular sus preguntas, en las cuales intentaré, en mi caso, trasladarle a los miembros de la mesa. También para tratar de hacer un poco interactiva esta jornada, procederemos a dar la palabra a los compañeros y compañeras que quieran formular alguna pregunta, y para eso se les pedirá que levanten la mano. En la parte derecha, en el chat, tienen algo que dice levantar la mano, y a través de eso podremos darle la palabra y activar el micrófono. Quiero agradecer a nuestro compañero de secciones, Oscar San Juan, quien nos asiste en la parte técnica y de gestión, sin la cual no será posible llevar esto, porque esto es algo novedoso para nosotros y bueno, estamos experimentando y adaptándonos a estas circunstancias. Les agradecemos mantener la cámara y micrófono apagados, reitero, y sin más le damos la palabra al profesor Cotino para que nos explique la situación actual. Gracias, profesor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que estemos todos los aquí presentes razonablemente bien. Muchísimas gracias al colegio, a Carlos Brito especialmente, por esta invitación. Y bueno, como no tenemos mucho tiempo, pues vamos a entrar en materia. Muchos saludos desde Valencia. Sí que abriría un pequeño paréntesis para la publicidad. He señalado ese observatorio, que es una iniciativa académica. Cualquiera de las personas interesadas, basta que tecleen en el navegador derechocovid.com o derechocovid.es y asimismo pues pueden contribuir para ir enriqueciendo lo que es este observatorio donde se están concentrando todos los recursos en la materia. Bien, voy a dividir el tiempo en tres grandes bloques. Uno, recordar cuáles son las fuentes del derecho en una situación como en la que nos encontramos. Dos, cuáles son las restricciones a los derechos, especialmente a los que aquí particularmente interesan. Y tres, y especialmente también para dar paso a mis compañeros, pues los elementos básicos respecto del derecho sancionador. Bien, porque todo además está interrelacionado. En primer lugar, cabe recordar, aunque a estas alturas pues ya casi todos somos especialistas en el derecho de excepción, que es un derecho que, salvo en aquel pequeño paréntesis de los controladores aéreos, pues prácticamente no habíamos conocido y lo estudiábamos en una lección a última hora en la universidad. A mí me gustaría recordar, antes de entrar en el derecho de excepción constitucional, recordar el importante derecho de excepción que yo llamo ordinario. En ese observatorio, entre otras publicaciones que se están dando, pues hay varias publicaciones mías donde explico esto con más detalle, pero me gustaría recordar que hay un derecho, podríamos decir, excepcional, pero ordinario, porque sigue estando vigente, estaba vigente antes y probablemente va a continuar vigente durante bastante tiempo y más que vigente va a ser aplicable. Estoy haciendo referencia a la legislación de salud, que contenía medidas excepcionales y la capacidad de establecer restricciones. Incluso nos desayunamos viendo una serie de confinamientos, incluso decretados por autoridades autonómicas los días previos a que ya se decretara la alarma. La normativa de salud, tanto autonómica como sobre todo la variada normativa estatal, que es aplicable. La normativa de protección civil, que además está relativamente vitaminada porque desarrolla un deber constitucional, que está establecido en el artículo 34 de la Constitución, y también habilita restricciones de derechos. Por supuesto, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que sigue estando aplicable y que también contiene algunas disposiciones precisamente para situaciones excepcionales, pero también se aplica de manera ordinaria para estas situaciones excepcionales, e incluso, y quizá nos desayunemos también algún día con la Ley de Seguridad Nacional, que podría ser aplicable especialmente, más que para restricciones de derechos, para una reorganización o coordinación o concentración competencial. Bien, simplemente recuerdo que ese es derecho ordinario que contiene previsiones para el ámbito excepcional. Luego nos adentramos en el derecho excepcional constitucional,
artículos 55, artículos 116 especialmente, y la Ley Orgánica 481. Bien, el Tribunal Supremo, como la mayoría de los juristas, no sabíamos muy bien por dónde iba hasta que se aplicó con motivo de los controladores aéreos, y el Tribunal Constitucional en su auto de 2012 y la sentencia de 2016 nos ha aclarado algunos elementos. Quedan algunos elementos que sin duda en el futuro tendrá que resolver. Pero básicamente es que un decreto de alarma, aunque lo apruebe el Gobierno, hay que recordar que tiene valor de ley. Esto es importante recordarlo. Y que además toda la normativa establecida por decretos de alarma o por de excepción o de sitio en su caso, desplaza el derecho ordinario. No deroga, que sigue vigente, pero en todo lo que sea contrario queda desplazado. Este efecto de desplazamiento es importante recordarlo. También por cuanto al valor de ley, luego lo recordaremos de nuevo, pero incluso un decreto de alarma tiene la capacidad de regular un régimen sancionador. Es decir, el principio de reserva legal en el ámbito sancionador podría cubrirse con la normativa de alarma. Sin embargo, no se ha utilizado esta posibilidad. Bien, al mismo tiempo, hay que recordar, y esto sí que no lo tenemos claro porque no tenemos experiencia, es que con el decreto de alarma ha venido aparejada una muy numerosa normativa de desarrollo. El decreto de alarma ha habilitado al Gobierno a dictar instrucciones, etcétera, y reglamentos en desarrollo. Pero claro, no tienen valor legal. Si no tienen la misma naturaleza del decreto de alarma, lo que tienen es un valor infraconstitucional, y entonces este desarrollo no podría ir en contra, por supuesto, del decreto de alarma, y no podría ir en contra de las leyes. Lo digo porque ciertamente pues, tenemos un aparato muy voluminoso de normativa reglamentaria y en ocasiones que ni siquiera tiene alcance reglamentario. Bien, hecho este recordatorio exprés. Hecho este recordatorio exprés de lo que sería el derecho de excepción y de su ubicación en el derecho de fuentes, habiendo algunas dudas que se nos suscitan con este múltiple desarrollo reglamentario que ha habido, tenemos que recordar cuál es la situación respecto de los derechos. Hay un debate, a mi juicio estéril, sobre si hay suspensión o no suspensión de derechos. Aquí recuerdo también que, por supuesto, no hay una suspensión de derechos por un motivo, porque la suspensión es un acto formal. Se declara la suspensión de los derechos y eso tiene un efecto, que es, cuando se declara la suspensión de los derechos, ya no hay, se requiere pues, que las medidas tengan proporcionalidad y necesidad, pero ya no hay un mínimo a respetar de un derecho, ya no hay un contenido esencial. Pero es un acto formal, supone lo que se dice una desconstitucionalización formal, pero eso nos ha dado. El debate ciertamente que se ha dado en España es si las restricciones, sobre todo por el confinamiento, aunque también se especula sobre libertad religiosa y otras, pero sobre todo el confinamiento afecta a dos libertades, esencialmente, a la libertad de ambulatoria de circulación y residencia y a la libertad personal, incluso. Bien, lo que está claro es que, a mi juicio, el decreto de alarma ha dejado irreconocible, ha ido más allá de una restricción, porque es una restricción que ha dejado irreconocible en términos de lo que es el contenido esencial de este derecho. Ello solo podría haberse hecho bajo una suspensión. No obstante, creo que la situación excepcional ante la que nos encontramos pues, ha llevado a que sea más razonable, a mi juicio, decretar un estado de alarma que una medida que tampoco se hubiera acogido muy bien, como es el estado de excepción, que requiere la grave alteración del orden público que afortunadamente, o al menos aún, no se ha dado. No obstante, esta situación laberíntica la resolverá el Tribunal Constitucional posiblemente más adelante. Lo que hay que señalar respecto del confinamiento, primero tenemos el confinamiento generalizado y luego estas medidas que se van desarrollando, pues bien, el del confinamiento en principio ha venido regulado por el decreto de alarma, aunque en algunas medidas concretas, no podemos ahora entrar en detalle, pues han venido en algún decreto de ley, como el que hibernó la economía durante 15 días, y luego otras medidas han venido en normas o instrumentos normativos que están por debajo del decreto de alarma y que tienen dudosa capacidad de establecer alguna de las medidas concretas que se han adoptado. No obstante, tenemos un confinamiento generalizado por el decreto de alarma, que es una norma con valor de ley, y lo que hay que recordar, especialmente relacionándolo enseguida con la normativa sancionadora, es que no se ha regulado infracciones específicas por el decreto de alarma. Lo que hay son mandatos con valor de ley específicos de confinamiento.
Y esto ahora volveré a subrayar el porqué, la importancia de distinguir que no se han regulado infracciones de manera específica, sino unos mandatos con valor legal. Bien, no voy a entrar, si luego se suscita algún debate pues, sobre el tema de derecho de reunión, que hoy por hoy no está suspendido y que cualquier persona, como ha sucedido en Israel, o el Tribunal Constitucional alemán ha recordado, aunque es otro marco jurídico, pero que el derecho de reunión sigue vigente. No obstante, quien quisiera convocar una reunión, pues podría ser prohibida y razones no faltarían posiblemente para esta prohibición, aunque podrían verse supuestos específicos. Con la libertad religiosa pues ha habido una serie de elementos que, si hay lugar, pues comentaríamos, que sí que ha habido una adaptación regulativa, pero no ha habido una restricción específica de la libertad religiosa. Centrándonos ya en este último tramo, en el derecho sancionador, visto el marco general, visto el marco de derechos, que yo creo que es bien conocido, pero en el derecho sancionador, pues que hay que recordar, pues bueno, que la Ley Orgánica 481 de estados de excepción, pues viene a remitir en general a las leyes por cuanto al ámbito sancionador, pero al mismo tiempo es una ley pues, que hoy en día, pues sin duda tendremos que revisar para el futuro. Es una ley que, aunque intenta perseguir la excepcionalidad es difícilmente aprehensible, que sí que regula, menciona la posibilidad de infracciones específicamente para el ámbito de excepción. Pero sin duda, a mi juicio, la norma del decreto de alarma, con su valor de ley, podría haber establecido infracciones específicas, sanciones específicas, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha remitido a la normativa general. Y entonces ahora me permito recordar la normativa que decía al inicio de ese derecho de excepción ordinario. ¿Qué rigen desde el punto de vista sancionador? Pues tenemos la legislación de salud, como la Ley 33/2011 o la Ley 14/1986, que sí que recoge algunas infracciones que habría que analizar con más calma, que posiblemente tendrían mejor acomodo para sancionar lo que hoy en día se está haciendo. Ahora, en ese caso, volveré sobre esta idea. También la Ley Orgánica de Protección Civil 4/2015 incluye, aunque aquí sería más difícilmente aplicable a los sujetos y a las personas, un régimen sancionador aplicable. No obstante, prácticamente ha sido desconocido. Y lo que se está aplicando, y recordaba Carlos Brito esos números tan espectaculares de que de aquí a poco pues, llegaremos posiblemente al 1.000.000 de inicios de denuncias, de inicio de tramitación de expedientes sancionadores. Bien, y todos, hasta donde llegamos, van por la vía de la Ley de Seguridad Ciudadana, por una inercia de que la policía, que normalmente es la que está gestionando estas situaciones, pues es su ámbito de conocimiento propio. Y ahí es donde tenemos los graves problemas que sin duda mis compañeros ahora también desarrollarán. Por esta inercia, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que tienen muy difícil cabida las infracciones que se están dando. Primero, tenemos problemas de competencia. Casi un 40% de esas 800.000 denuncias se están formulando por las policías locales, pero en teoría se van a tramitar por las delegaciones de gobierno. Ya adelanto de que concurrirá muy posiblemente la nulidad radical por falta de competencia. ¿Por qué? Porque es competencia local la materia de seguridad. Ese ya es un elemento que sin duda puede alimentar muchísimas nulidades en el futuro si se acaban tramitando estas denuncias. En segundo lugar, no se están tramitando por la vía de salud, que ahí sí que hay competencia tanto local como de las comunidades autónomas y no tanto para que lo hicieran desde el ámbito de la delegación de gobierno. Voy cerrando también en estos ámbitos, pero es importante que muy buena parte de las denuncias posiblemente sean nulas por falta de competencia en virtud de la aplicación de la Ley 39 y también desde el punto de vista material, luego lo recordaremos, va a ser muy difícil que se tramiten finalmente un número tan amplio de expedientes sancionadores, probablemente se automaticen con un cortar y pegar automatizado, pero que posiblemente nos van a llevar a un colapso de los tribunales, que es lo que precisamente hoy se ha aprobado el decreto para intentar desatascar el colapso de los tribunales. Y una buena regulación de esta materia sería lo mejor para evitar este colapso. Bien, por cuanto al tipo estrella que se está aplicando, es el tipo del apartado 36 del artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana, es el de desobediencia. Y aquí pues me sumo sobre todo a los especialistas que lo están abordando, y es que no procede en la mayoría de los supuestos que se está dando, no hay una infracción por desobediencia.
¿Por qué? Porque la desobediencia, hay una doctrina mucho más clara del ámbito penal aplicable plenamente a este supuesto, y es que la desobediencia requiere una orden expresa, directa, personalizada y concreta por parte del agente de la autoridad a la persona. Y a partir del momento en el que se desobedece esa orden concreta, personalizada y expresa, es cuando se puede sancionar. Lo que no hay es un tipo abierto, es decir, no, mire, es que como hay un mandato claro del decreto de alarma, un mandato relativamente claro, hay un mandato, luego además desarrollado en circulares, instrucciones, informes, etcétera, etcétera, usted ha desobedecido ese mandato y entonces le podemos sancionar. No, porque la normativa de alarma no ha establecido un tipo sancionador. El principio del artículo 25 de legalidad sancionadora no alcanza para que se pueda sancionar por cualquier incumplimiento legal. Bien, esto es lo que ya se ha dado algún auto en el ámbito penal, en el que ha señalado que es necesaria esta desobediencia, y además incluso la diferencia entre la sanción administrativa y el delito, pues está sobre todo en la persistencia en la desobediencia. Aquí hay que ir a cada caso concreto, pero lo que está suscitando muy buena parte de estas 800.000 denuncias es muy difícilmente aplicable. Sí que tendría alguna cabida si se fuera por la vía del derecho de salud. Bien, no quiero agotar más mis 15 minutos y que sin duda pues habrá colegas o si no en el debate podremos hablar que ha habido excesos también respecto de la aplicación en grupos vulnerables y sobre todo en personas sin hogar que están en una situación muy compleja y es más difícilmente aplicable estos tipos sancionadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Cotino, por su adecuada adecuación al tiempo. Y bueno, y por ponernos en situación sobre ese derecho de sección ordinario y la mayoría de las leyes que se podrían aplicar en este caso. Sin embargo, se ha recurrido más a la Ley de Seguridad Ciudadana, como es evidente, y las estadísticas sí lo señalan. Sobre este aspecto, Eric nos va a comentar y nos va a hablar sobre esa aplicación de la sanción administrativa o la propuesta de sanción administrativa que están ocurriendo hoy en día. Cuando quieras, Eric. Gracias. Gracias. Nada, lo primero yo quería agradecerte, Carlos, y a toda la sección de Derechos Humanos por la invitación y también al trabajo muchas veces invisible de los técnicos que hoy en día pues se hace bastante indispensable. Mi intervención, el reparto un poco que hemos hecho, se va a centrar, como decía Carlos, en el régimen sancionador administrativo. Y en ese sentido, pues bueno, Lorenzo creo que ha avanzado ya bastante sobre el tema, entonces voy a intentar concretar o bajar un poco más a la casuística y a los distintos escenarios. El marco jurídico ya lo ha aclarado Lorenzo, tanto a nivel constitucional como la Ley Orgánica 4/1981 del estado de alarma, así como el Real Decreto que decretó el estado de alarma y los siguientes desarrollos. Queda pendiente, que entiendo que no es materia de este debate, pero sí que es todo un debate sobre si pues estamos en un estado de alarma o en el fondo estamos en un estado de excepción encubierto, ¿no? Efectivamente, en cuanto al objeto, pues o al fin está claro que estamos en una crisis sanitaria o ante una epidemia o una pandemia y entonces sí que corresponde la declaración del estado de alarma. Sin embargo, en cuanto a las medidas que se están adoptando, aunque no haya esa declaración formal a la que hacía referencia Lorenzo, surgen dudas sobre si estamos ante una limitación de derechos o una suspensión de esos derechos que nos colocaría más en un estado de excepción. En cualquier caso, dejamos ese debate abierto y pendiente y entramos un poco a analizar cuáles las herramientas del Estado en el régimen sancionador. Como bien ha apuntado Lorenzo, las 4 leyes o el marco jurídico a aplicar en esta situación del régimen sancionador es, por un lado, la Ley Orgánica 4/2015 de Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza,
En segundo lugar está la Ley 33/2011 de 4 de octubre de General de Salud Pública, que también tiene un régimen sancionador. Y por otro lado, y ahí yo también comparto la opinión de Lorenzo de que tiene, en mi humilde opinión, un encaje más difícil, la Ley 17/2015, 9 de julio, sobre el Sistema Nacional de Protección Civil, que igualmente pues, tiene establecido un régimen sancionador. Todos ellos, además, un poco las cuantías máximas son las mismas de la infracción muy grave, que son nada menos que 600.000 euros, aunque la graduación va cambiando. Y la cuarta, que se saldría del ámbito un poco administrativo y entraría en el ámbito penal, pues sería el Código Penal. Efectivamente, el decreto que estableció el estado de alarma no reguló ni estableció ningún tipo de infracción específica al respecto y se hace una remisión pues, a lo establecido en la ley 4.1981 y esta misma se remite pues, a las leyes establecidas. En ese sentido, me parece relevante el 15 de marzo, al día siguiente de decretar el estado de alarma, se emitió una orden por parte del Ministerio del Interior, la orden 226/2020, en la que cuando habla del régimen sancionador, habla única y expresamente de pues la sanción regulada en el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es sobre desobediencia. Y así se comenzaron a incoar toda una serie o a levantar toda una serie de boletines de denuncia y a llegar, en la medida en la que no están suspendidos los plazos de este régimen sancionador, pues acuerdos de iniciación sobre desobediencia por incumplir el confinamiento, meramente por incumplirlo, por salir a la calle, ¿no? Hoy incluso hemos podido ver una noticia de que al expresidente del gobierno, delegación de gobierno, le ha notificado una sanción por salir ahí a andar rápido, ¿no? Carlos ya ha nombrado el número de sanciones, que es tremendamente elevado en comparación con otros países, lo cual llama bastante la atención y a mí me recuerda a digamos, una situación previa que mereció que se acuñara un término desde los ámbitos académicos, como fue el de la burorepresión, a la época un poco del 15M y de fuertes movimientos sociales y de protesta, en donde fue cuando se reformó esta Ley de Seguridad Ciudadana y se comenzaron a aplicar toda una serie de sanciones administrativas, y de ahí el concepto de burorepresión, porque efectivamente esta ha sido o está siendo la herramienta que está teniendo el Estado para controlar un poco el cumplimiento del confinamiento. Y ahí es donde empiezan a surgir las dudas que ya empezaba a apuntar Lorenzo sobre si el mero incumplimiento de ese confinamiento es constitutivo o no de una infracción de desobediencia. Del artículo 36.6. Al respecto, me parece muy interesante, que también lo ha nombrado Carlos, el informe de la Abogacía del Estado, que está fechado en 2 de abril, sobre la tipificación y competencia de este tipo de sanciones, con el cual yo comparto prácticamente lo que plantea, al igual que lo que planteaba Lorenzo, que lo que viene a decir es que para que haya una infracción de desobediencia, la desobediencia lo que protege es el desconocimiento del principio de autoridad, por lo tanto precisa de un requerimiento expreso para poder incurrir en esa infracción de desobediencia. Por lo tanto, todas aquellas sanciones o procedimientos sancionadores en donde los hechos que han dado pie a ese procedimiento lo único que establecen o acreditan es un incumplimiento del confinamiento, podemos entender que no cumpliría los requisitos necesarios para que se impusiera esa sanción de la ley Mordaza. En el mismo sentido, me parece también relevante, hay una instrucción de 13/2018, 17 de octubre, la Secretaría de Estado de Seguridad del año 2018, que venía a interpretar precisamente la ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, y ahí, en esa instrucción, ya se apuntaba que la desobediencia leve o una primera negativa no es o no puede ser constitutiva de una infracción de desobediencia.
salvo que quiebre la acción ordenada, es decir, que esa primera desobediencia, una desobediencia leve en sí misma ni siquiera sería constitutiva de esa infracción. Lo que hace el informe de la Abogacía del Estado, y ahí yo creo que es otro tema bastante más discutible, es que dice, bueno, pero el incumplimiento de ese confinamiento, ¿qué es lo que puede suponer? Y ahí es donde pues, el informe de la Abogacía del Estado nos lleva a la Ley General de Salud Pública, porque establece un régimen sancionador que habla de conductas que ponen en riesgo o producen un daño para la salud en la población. Pero claro, yo entiendo que es un daño o un riesgo que no puede ser simbólico o no puede ser hipotético, sino que debe estar acreditado. Y entonces tiene una misma sanción que en vez de ser muy grave es leve, que habla de conductas, estas mismas conductas cuando la incidencia es escasa o sin trascendencia directa. Y ahí es donde la Abogacía del Estado, entiendo que lo que plantea es que la mera el salir a la calle sin causa justificada podría incurrir en este tipo de sanción. Por dar también o compartir materiales que recogen una interpretación contraria, es decir, que con el mero decreto y la publicidad en el BOE es suficiente y por lo tanto meramente salir ya sería constitutivo de una infracción. Hay un artículo de un fiscal del Tribunal Supremo, Jaime Moreno Verdejo, y otro fiscal, Pedro Díaz Torrejón, que es fácilmente encontrable en internet, que defienden precisamente la otra tesis, en donde no es necesario pues, el desobedecer una orden expresa. En cualquier caso, yo planteo mi opinión es más cercana a la Abogacía del Estado. Mucho más preocupante me parece o nos ha parecido la comunicación hecha por el Ministerio del Interior a los delegados del Gobierno del 14 de abril, es decir, con posterioridad a este informe. Porque tal y como planteaba Lorenzo, es que ni siquiera tiene un carácter normativo, es una comunicación, y en esa comunicación se da una especie de menú a los delegados de gobierno para imponer sanciones. Y desde mi punto de vista vulnera claramente el principio de legalidad. Por ejemplo, una de las cosas que regula es que una actitud inapropiada del sancionado, si hay menosprecio, pues proponen el sancionar con 2.000 euros. Si hay intimidación, pues proponen con 3.000. Y si hay violencia o amenaza que no sea constitutiva de delito, con 10.400 euros. Obviamente ahí lo que se está haciendo es que se está agravando la sanción legalmente establecida, cuando además hay una sanción propia de falta de respeto a los agentes de la autoridad, pero que es leve y que solo llegaría hasta 600 euros, ¿no? Por otro lado, la Ley de Seguridad Ciudadana no establece como criterio para graduar la sanción la actitud del sancionado, cosa que sí que está haciendo esta comunicación del ministro del Interior y que por lo tanto entendemos que también vulneraría ese principio de legalidad. Incluso en esa comunicación se dice que una no identificación inicial, es decir, que si yo inicialmente no me identifico pero luego sí, pues que serían 700 euros de sanción. Y en ese sentido vuelvo a referirme a la orden de 2018, donde decía que una primera o leve desobediencia no incurriría. En cualquier caso, nos encontramos en el régimen sancionador y es un régimen que tiene menos garantías, porque no olvidemos que cuenta con la presunción de veracidad de los funcionarios de policía siempre que se ratifiquen en esa denuncia, lo cual puede generar o genera una cierta indefensión, es decir, cómo si el policía dice que yo inicialmente me he negado a identificarme y se ratifica en ese planteamiento, la carga de la prueba la tendré yo para tener que probar que eso no ha sido así. Y claro, difícilmente se me ocurren pocos medios de prueba para poder acreditar eso. Por otro lado, preocupante también me parece determinados bandos de ayuntamientos que entran en un régimen, pues lo que están empezando lo que viene a ser a legislar, por ejemplo, de un bando del municipio de Herrera del Duque que establecía que solo se podía ir a comprar si eran más de 30 euros, o incluso la Guardia Civil de Alicante, que sacaba una lista de los productos de la compra que podías ir a comprar o no comprar. Las sanciones que estamos viendo, las sanciones que también está viendo organizaciones de sociedad civil que están haciendo un importante trabajo, como Defender a quien defiende, o aquí en Madrid la Comisión Legal de Sol,
están viendo muchas sanciones relacionadas con situaciones como volver de tirar la basura, en donde es muy difícil luego acreditar que efectivamente has venido de tirar la basura, el ir a comprar productos necesarios por una cuestión de alérgicos a municipios distintos al tuyo en el que eres sancionado, ir a la compra antes de comprar, por lo tanto el ticket acreditativo de esa compra tendrá una hora posterior y pues bueno, determinadas también actuaciones por parte de la fuerza actuante que son preocupantes y así se lo han hecho saber tanto al ministro del Interior como al defensor del pueblo, que ha emitido hasta 3 recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad que a día de hoy no han sido contestadas. Y aquí yo creo que nos encontramos ante un equilibrio difícil. Por un lado, todos queremos estar seguros, que esto pase, que vaya bien, pero por otro lado no podemos olvidar que en una época de limitación o suspensión de derechos es una época donde se facilita muchas veces el abuso y la merma de los derechos humanos y por lo tanto mi reflexión o mi planteamiento es que desde una crítica o desde un punto que no es simplemente criticar por criticar, pero creo que debemos estar atentos a aquellos que trabajamos en los derechos humanos en mirar que esta seguridad no se coma esos derechos fundamentales. También me preocupa la indefensión que genera a las personas el poder alegar, es decir, están llegando a acuerdos de iniciación y mucha gente pregunta, bueno, vale, yo quiero alegar, pero ¿cómo presento esas alegaciones? ¿Tengo que salir a la calle, tengo que ir a correos? Es que me van a poner otra multa por ir a presentar esas alegaciones, ¿no? O tengo que ir a pagar, quiero utilizar el pronto pago, que es otro tema curioso, y tengo que ir al banco a pagarlo, ¿no? Y me preocupa la indefensión de esas personas porque, claro, estamos en un momento digital y tecnológico, pero mucha gente no tiene esas capacidades. Y por último, ya para acabar, quería hacer una mención al derecho de reunión, que también la ha hecho Lorenzo. Preocupante me parece, han salido 2 sentencias de tribunales superiores de justicia, una de Galicia y una de Andalucía. Especialmente me preocupa la dictada por Galicia en la medida en la que se proponía una manifestación en coche, una sola persona por cada coche, con las medidas oportunas y necesarias, e independientemente de que sea o no sea apropiado, el cómo ha resuelto esa sentencia lo que viene a decir es, oiga, el derecho de reunión no está exceptuado en el Real Decreto. Lo que viene a decir es que el gobierno ha suprimido el derecho de reunión, lo que nos coloca más en un estado de excepción. También es cierto que se ha planteado unas medidas ante el Tribunal Constitucional y por lo que me ha llegado 5 minutos antes de empezar la reunión se han inadmitido, por lo que habría que ver esa resolución. Y poco más, únicamente plantear que estamos en un momento crítico y que es importante velar también por esos derechos humanos para que la seguridad no pase por encima de esos derechos. Muchas gracias, Eric, en encontrar esto. Vale, gracias por tu tiempo y por seguirte también al tiempo. Efectivamente, bueno, has hecho una referencia aquí sobre la ley de seguridad ciudadana y que ha generado muchas discusiones y como has referido, hasta el defensor del pueblo se ha pronunciado y ha pedido a solicitud de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía que el Ministerio del Interior publique, en este caso, las medidas o así mismo se requiere por el Real Decreto 463. Señala que, o sea, de esas 3 peticiones del Defensor del Pueblo no se ha recibido ninguna, según consta en la página del Defensor del Pueblo, como ha hecho referencia. Y sobre todo, si tenemos algún tiempo, podemos ahondar un poco más sobre una de esas peticiones en particular. Vale, pues vamos a darle el turno de palabra a Patricia Goicoechea, quien abordará ese aspecto penal mucho más cuestionado en esta situación también. Adelante, Patricia. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Carlos, por invitarme y por organizar esta jornada. Sí, yo me voy a detener en el ámbito penal, que efectivamente se están imponiendo muchas sanciones administrativas, pero la cifra de detenciones, que ya ha dicho Carlos al principio, está por encima de 7.000 detenciones por hechos supuestamente relacionados con las medidas de confinamiento. Y es muy alarmante, ¿no? Por otra parte, las autoridades
también han señalado que la tasa de criminalidad, en términos generales, ha bajado un 50%, con lo cual, en fin, vemos que una interpretación y un uso extensivo de todos los derechos sancionadores, incluida la vía penal. Además, en la forma en la que se han llevado a cabo algunas de estas detenciones, también resulta claramente preocupante. Han circulado por redes sociales, por medios de comunicación, vídeos en los que se aprecia a agentes de distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto estatales como autonómicos y locales, ejerciendo un uso desproporcionado de la fuerza contra individuos a los que estaban deteniendo o posteriormente detenían, ¿no? Incluidas bofetadas, golpes, etc. Bueno, existe ese debate que ya habéis apuntado de si están restringidos o suspendidos los derechos. En fin, en cualquier caso, nunca, en ninguna situación, se puede suspender ni restringir el derecho absoluto a no sufrir torturas, malos tratos o tratos degradantes. Como dicen los textos internacionales, ni en tiempo de paz ni en tiempo de guerra, no estamos en guerra, pero ni en tiempo de paz ni en tiempo de guerra, ni en circunstancias excepcionales, por mucha alarma social que pueda haber o por mucho que esté decretado un estado de alarma. Entonces, esto es particularmente importante para nosotros, como decía Eric, como profesionales del derecho, como defensores de los derechos de nuestros defendidos directamente e indirectamente del conjunto de la sociedad. La prohibición absoluta de torturas, malos tratos y tratos degradantes y vejatorios tiene también una vertiente procesal, que es la obligación de los estados y de todos los poderes del Estado, particularmente del Poder Judicial y de la Fiscalía, de investigar todas aquellas denuncias de malos tratos o aquellos supuestos de malos tratos, investigarlos de oficio aun cuando no hubieran sido denunciados. Bueno, todos hemos visto esas imágenes circulando, imagino que las distintas fiscalías también, y que se estarán investigando, igual que se investiga todo aquello que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado rastrean en las redes sociales y, por tanto, en el rastreo de las redes sociales seguramente se habrán encontrado con estas evidencias de posibles delitos. Decía, detenidos o personas que iban a ser detenidas o que posteriormente eran detenidas y que han sido abofeteadas. Una bofetada ya es un trato degradante que está prohibido, que vulnera, si lo ha dicho la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concretamente en la sentencia Bullit contra Bélgica de 28 de septiembre de 2015, es una vulneración del artículo 3 del convenio y, por tanto, es perseguible y punible. Y ahí, insisto, nosotros como abogados tenemos una labor esencial, quienes se dedican al penal y hacen guardias en el turno de oficio, en el asesoramiento a los defendidos para la interposición de las denuncias y para la solicitud de las diligencias de investigación pertinentes ante el órgano instructor. Porque también ninguno de los demás derechos y garantías que tienen las personas detenidas y que se enumeran en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ninguno de estos delitos se ve tampoco limitado por la actual situación, por el decreto de estado de alarma, y no puede ser obstaculizado de ninguna forma. Es cierto que el ejercicio de alguno de estos derechos, precisamente por la situación que estamos viviendo, pues podría haberse ligeramente adaptado a estas circunstancias. Pero una cosa es adaptar el ejercicio y otra, obstaculizarlo o limitarlo de ninguna forma, incluida la asistencia letrada. Varios colegios de abogados, entre ellos el Colegio de Abogados de Madrid, se pronunciaron o nos dirigieron a los colegiados con mucha agilidad y mucha rapidez desde que se decretó el estado de alarma, una serie de pautas, de recomendaciones y de mensajes en los que se nos decía que si considerábamos
quienes estuvieran haciendo guardias, digo quienes estuvieran porque yo no he tenido guardia en estas semanas, quienes estuvieran haciendo guardia del turno, si consideraban que no se garantizaban las condiciones para protección de su salud, que podían realizar la asistencia de modo remoto, sin desplazarse físicamente a la comisaría. Esto, claro, exige una ponderación muy cuidadosa por parte de cada profesional, ver si a través de esa asistencia remota efectivamente puede desempeñar correctamente sus funciones y proteger correctamente, que de eso se trata, nuestra función, los derechos y las garantías de nuestros defendidos, ¿no? Esta situación no puede en ningún caso suponer, insisto, una limitación al acceso a toda la información y documentación esencial para la impugnación de la legalidad de la detención. Y siempre es importante acceder a esta información, tener tiempo también para analizarla correctamente y tomar conocimiento de ella, particularmente en estas circunstancias donde, como hemos visto también, como hemos podido saber a través de varios medios, algunos de los hechos y comportamientos por los cuales se ha procedido a la detención, pues no serían constitutivos de delito, podrían ser constitutivos de una infracción administrativa o ni siquiera por carecer de entidad suficiente para ser sancionados por una vía o por la otra. De modo que es fundamental que se nos dé acceso a esa información por medios telemáticos, pues si se dispone de ellos y es un acceso efectivo y garantizado, pues entonces, pues ¿por qué no? En el caso de que en el análisis de esas comparecencias de agentes, etcétera, ya podamos identificar que estamos ante supuestos que no revisten caracteres de delito, pues tenemos que acudir al instrumento del habeas corpus poniendo en cuestión la legalidad de la detención. Hay que tener en cuenta además que siempre una detención que no... en la que no concurran los presupuestos habilitantes, los presupuestos legales, siempre es denunciable, pero en la situación actual implica un plus de irresponsabilidad y de gravedad, por cuanto la detención, el hecho de trasladar al individuo a comisaría, de hacerlo permanecer en un calabozo, entrar en contacto con otros detenidos, también con los agentes de seguridad que le van a cachear, etcétera, en un calabozo en el que las condiciones de higiene y la posibilidad de mantener esas distancias de seguridad, pues todos sabemos que es prácticamente imposible. En estas condiciones, el mero hecho de la detención supone un incremento del riesgo para la salud de nuestros detenidos. Igual, en el caso de la medida cautelar de prisión provisional, que también se están decretando prisiones provisionales en supuestos claramente discutibles, ¿no? En los que la persona viene detenida porque ha sido sancionada en varias ocasiones en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y se le detiene por un supuesto delito de desobediencia grave basándose en la existencia de esas sanciones previas, ¿no? Esto no es delictivo, pero además, en supuestos como esos, algunos jueces de instrucción están, a petición de la Fiscalía, ordenando esas prisiones provisionales, ¿no? Esto supone un riesgo enorme para la salud de los internos en la prisión a la que vaya a ser trasladado, la catástrofe que puede suponer la propagación del virus en una cárcel, pues nos la imaginamos, ¿no? Para los internos y para los funcionarios. A este respecto, yo recomiendo un vídeo que está colgado en el canal de YouTube del Colegio de Abogados por el compañero Eduardo García Peña, que se centra, es muy cortito, merece la pena verlo, y se centra en el periodo de la detención y la comparecencia del 505. Y Eduardo señala algo muy interesante,
hay que tener en cuenta el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al juez, en el momento de decretar la prisión provisional, ordenar que ésta se verifique en el domicilio del investigado, en lugar de en un centro penitenciario. La norma menciona dos supuestos concretos para optar por esta solución, que es cuando el investigado padezca una enfermedad previa que no pueda ser tratada en el centro penitenciario o cuando esté sometido a un tratamiento de desintoxicación. Pero en cualquier caso, creo que en las condiciones actuales podríamos acudir a esta opción y alegar su aplicación por analogía en estas condiciones, ¿no? Como ya se han referido tanto Lorenzo como Eric a la desobediencia, a la necesidad de un requerimiento previo, de una orden previa dirigida individualmente a esa persona. No voy a extenderme en ello, hay unas cuantas sentencias del Supremo, voy a citar dos que son particularmente claras, la 117/2017 de 23 de febrero y la 27/2013 de 21 de enero, ¿no? Ambas coinciden en lo que estábamos apuntando, ¿no? Se requiere esa orden previa, se requiere también una clara desobediencia, es decir, una actitud de rebeldía, de oposición a cumplir con el mandato. Pero además es necesario que concurra gravedad en la desobediencia. La desobediencia leve desapareció, es penalmente atípica desde la reforma de 2015, igual que la resistencia pasiva leve. No tienen entidad penal, son atípicas. Por tanto, la desobediencia para tener un alcance penal ha de tener cierta gravedad. En esa sentencia 117 que os mencionaba, 117/2017, de 23 de febrero, dice el mero incumplimiento, perdonad que lo lea, el mero incumplimiento no constituye desobediencia, salvo que, en aquel caso era una huida, salvo que en la huida se despliegue una conducta activa, el empleo de fuerza o se ponga en peligro el agente. Es decir, hace falta algo más, bastante más, que simplemente estar en la calle por algún motivo que no parezca suficientemente justificado a la gente de policía. Acabo ya con una referencia a las conformidades. Cuidado con las conformidades en la guardia, que a veces todos los que hemos hecho guardia sabemos que a veces la presión es mucha también, ¿no? Entonces, se han dado sentencias de conformidad por hechos que no parecen constitutivos de delito, pero que ya probablemente tampoco no se van a recurrir. A veces merece la pena perder la posibilidad de la rebaja del tercio que implica la conformidad en la guardia, pero ir al penal, tomarse el tiempo de preparar bien la defensa, consultar toda esa jurisprudencia, consultar con compañeros, en fin, lo que sea, reflexionarlo tranquilamente y a lo mejor obtener una absolución por un supuesto en el que efectivamente no concurran todos los elementos del delito. Ya está. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu intervención y sobre todo por darnos a los compañeros y compañeras esos detalles en cuanto a lo que está ocurriendo con la conformidad, porque la mayoría de los casos que estamos viendo y que resalta se ven en la página del Tribunal Supremo es lo relativo a la conformidad. Espera, se me ha ido el chat y está aquí, vale. Perdón. Vale, pues vista la ponencia de los tres expertos en este caso, la idea es que ustedes puedan interactuar con ellos y poder plantear, ustedes como ejercientes y que trabajan en la materia, pueden formular preguntas a los invitados y la invitada. Entonces, sí, aquí estamos, ya hemos recibido alguna pregunta por parte de Paulina. Paulina, no sé si estás conectada ahora mismo y puedes formular la pregunta directamente. No sé si me escuchas, Paulina. ¿Puedes activar el micro en la cámara?
Paulina. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Hola, Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo las preguntas que tenía son las que he puesto en el chat, aunque ahora me ha surgido otra para hacérsela a Patricia. Pero bueno, ¿las leo otra vez? Sí, si quieres, como tú prefieras. Como tú Vale, prefieras. lo que De todas pasa. formas, las tengo aquí apuntadas, si falta alguna o alguna que te llame la atención en particular. Vale, sí, bueno, es que al hilo de lo que comentaba el profesor Cotino, pues me ha surgido la duda del recorrido que pueden tener todas las sanciones que se están imponiendo, porque claro, en una época de congestión, no sé yo qué recorrido puede tener una cantidad de sanciones como las que estamos viendo, ¿no? Y no sé, me he puesto a pensar en que quizás esta cantidad de sanciones no tendrá, pues eso, más bien un efecto preventivo que punitivo. No lo sé, ¿eh? O sea, esto ya es una cosa que estoy pensando que quizás pues, puede tener esa intención más que un efecto sancionador, pues simplemente un efecto preventivo para intentar contener la epidemia, ¿no? ¿Alguien le contesta a Paulina? Ah, no, se ha silenciado, creo, Paulina. Sí. No, yo os escucho bien. Ah, perfecto. Vale, profesor Cotino. Bueno, pues si acaso yo hago algún comentario. Primero que nada, pues me ha encantado oír a mis compañeros, he tomado un montón de notas y he aprendido bastante. Respecto a la cuestión que se ha hecho, yo he dedicado 10 segundos a este tema que es bastante más importante. Sí que he dicho pues, que una buena descongestión judicial, que va a ser absolutamente necesaria, pasaría por hacer buenas normas y por hacer un buen tratamiento jurídico de estas cuestiones y aclarar toda la incerteza que hay. Porque bueno, muchas de las propuestas de sanciones, primero, se van a tramitar, hoy por hoy están los plazos paralizados, es decir, hay inicios de procedimiento y habrá que tomar decisiones al respecto de la reanudación de los plazos cuando tengan que regir. En cualquier caso, el colapso administrativo en primera fase, pues habría que ver cómo las delegaciones de gobierno, en la medida que se han asumido la competencia, y el Ministerio del Interior pues va a automatizar, con privación posiblemente de muchas garantías, de que estos procedimientos, en las que, pues como no es extraño en el ámbito sancionador, en algunos contextos especiales, pues que se tramita, se tira para adelante y que la fase de alegaciones, prueba, etcétera, etcétera, pues quizá quede muy en entredicho. Pero dicho lo anterior, es decir, que haya una casi automatización de estos procedimientos si se quieren tirar adelante, generará dudas y al mismo tiempo, y me parece muy bien la reflexión que ha hecho sobre el carácter que pueden tener. De momento, pues está claro que el número es enorme, que aún así pues la sociedad española en general pues está comportando o se ha comportado hasta el momento de manera bastante razonable, porque si no, no habría capacidad ni policial de reprimir, pero bueno, por cuanto a las funciones de prevención general, prevención especial, yo sí que considero desde el punto de vista no jurídico, como se ha hecho en cierto modo también la pregunta, de que si todo este camino no va a servir para nada, la inmensa mayoría de la población que está cumpliendo con toda la normativa y todas las obligaciones de confinamiento, si hay una segunda ola, aunque no hemos abandonado la primera, pues entonces tendremos un grave problema. Es decir, que aunque no tenga una función pedagógica, pero sí de cierta prevención general, el derecho sancionador y el derecho penal, pues obviamente si no sirve para nada y todo esto al final queda en nada, pues el mensaje que se le va a lanzar a la población será muy negativo. Sí, solo era una reflexión por proponer. Muchas gracias, profesor. Gracias, Paulina. Eric, Patricia, ¿quiere explicar algo sobre esto? Por ejemplo, Eric en su momento estaba planteando el tema de cómo recurrir a este tipo de sanciones, por ejemplo. O si, por ejemplo, lo que decía Eric, que si una persona tiene que alegar, al momento de trasladarse a hacer las alegaciones, pues se puede recibir una nueva sanción, por ejemplo. Entonces, en este caso, no sé si ustedes, o sea, porque tengo entendido que los plazos administrativos a efectos de notificación y recursos no están suspendidos, ¿no? Correcto. Yo, con respecto a
los procedimientos sancionadores están la suspensión de plazos exceptúa este tipo de procedimientos y están llegando, y nos consta que están llegando ya acuerdos de iniciación, y precisamente yo entiendo que la lógica es un poco esa, que la ciudadanía note y sienta oye, que esto no sale gratis y que lleguen esas sanciones y que tenga un efecto de persuasión grande. Yo comparto esa reflexión de Paulina extrajurídica en el sentido de que estoy convencido que muchas de estas 700.000 denuncias de agentes de la autoridad remitidas a delegación de gobierno no van a llegar y que tienen ese efecto, ¿no? un poco disuasorio. Perfecto. O sea, y para ya dejar este tema, el tema de las sanciones, las posibles alegaciones, ¿qué puede ocurrir en este caso? Por ejemplo, un escenario, plantearse un escenario de esperar el año de caducidad o una caducidad masiva de estos procedimientos, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes en este caso? No lo sé, muchas veces, por ejemplo, es decir, para mí tenemos un marco comparativo bastante interesante que fueron pues el incremento bestial de sanciones administrativas durante la época de movilizaciones masivas durante los años 2011, 2012 y 2013, que desde distintos colectivos además se monitorizó y se sacaron datos muy relevantes al respecto. Pasaba mucho de boletines de denuncia que luego se remitían a delegación de gobierno, y delegación de gobierno ni siquiera tramitaba ese acuerdo de iniciación, que nunca te llegaba a tu casa. Es decir, tú te vas a tu casa con la sensación de que has sido sancionado, esperas impaciente o pacientemente a que te llegue el buzón ese acuerdo de iniciación y nunca llega. Vamos, aunque es un poco imaginar, pero yo creo que eso se va a dar en no pocas situaciones. Vale. Muchas gracias, Eric. Esperanza Cobo ha levantado la mano para hacer una pregunta. Esperanza, cuando quieras, puedes activar el micro, por favor. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio para poder hablar sobre este tema, que me ha parecido muy interesante. Yo hasta ahora no he visto ninguna sanción que le haya llegado a ninguno de mis clientes, pero bueno, siempre está bien conocer el asunto. Yo tengo varias cuestiones que se me plantean con respecto a este tema. Una de ellas, con respecto a lo que está comentando Eric, de que ya están viéndose sanciones por no solamente el inicio, lo que es el inicio del procedimiento, sino la conclusión del mismo. Yo creo que los plazos efectos de interposición de demanda en recurso contencioso administrativo sí que están paralizados. Entonces, aquí lo que se plantea es un problema de indefensión muy grande para el administrado, desde el momento y hora en que a lo mejor no ha contado con los medios adecuados para poder formular alegaciones a la propuesta de resolución y el pertinente recurso administrativo. Con lo cual, en un juzgado contencioso administrativo, si no te has encontrado con las posibilidades reales de actuar en el procedimiento administrativo previo, sería ganable, entre comillas, por lo menos entiendo yo, ¿no? Por la indefensión que te causa, ¿no? No haber tenido las posibilidades reales de defensa en el procedimiento administrativo. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, hay algo que no me ha quedado muy claro con respecto a la exposición que ha hecho el Lorenzo Cotino en relación a cómo se estaban articulando todo este tipo de denuncias, porque efectivamente, bueno, yo lo que he observado, porque por las noches cuando ya terminas de hacer todo, yo soy de las que me asomo al balcón y efectivamente por mi calle pues pasan muchos coches de policía municipal y de policía nacional, y efectivamente es la policía local la que para a los ciudadanos y la que, bueno, yo he visto más de una detención de ciudadanos y desde mi balcón, porque justamente hay un control que se pone asiduamente al fondo de la calle y he visto ya varias sanciones, pero por parte de policía local.
Entonces, ha estado hablando de la competencia, porque luego quien impone la sanción es la delegación del gobierno. ¿Esto cómo se articula? Porque en realidad la policía local lo que depende es del ayuntamiento correspondiente, ¿no? No lo entiendo muy bien. Si me lo pudiera aclarar, pues se lo agradecería mucho, porque a efectos de recursos, pues también es conveniente sacarlo a reducir. Muchas gracias, Esperanza, por tu intervención. Sí, Eric, profesor. Bien, a este respecto había también una pregunta concreta sobre la nulidad de las sanciones derivadas de la falta de competencia. Como he señalado, por los datos que me constan, aproximadamente un 40% de estas propuestas de sanción proceden de la policía local, pero en cambio se tramitan por las delegaciones de gobierno, cuando la policía local, los ayuntamientos, tienen claramente competencia en materia de seguridad y en principio deben ser ellos los que tienen la competencia para llevar a cabo esta potestad sancionadora. Por lo que he escuchado además a los expertos en esta materia, pues que no se justifica y además pues que concurriría el presupuesto del artículo 47 de la ley de procedimiento de una posible nulidad por falta de competencia. Esto ciertamente yo creo que habría que hacer muy graves piruetas y malabares jurídicos para justificar que el estado de alarma, pese a los cambios competenciales que implica, no ha dispuesto nada en especial de que deje de tener competencia para el ámbito local, en seguridad, la policía local y para la tramitación de los oportunos expedientes. Al mismo tiempo he visto una pregunta de Juan Carlos, también aprovecho y luego dejo por supuesto a mis compañeros, porque había una pregunta que decía sobre la invocación de la inconstitucionalidad del estado de alarma en las impugnaciones de las sanciones administrativas. En mi recorrido, pues claro, en 15 minutos he esenciado mucho de todo el régimen jurídico del estado de alarma. Quiero recordar lo siguiente, muy brevemente. Lo que es la declaración del estado de alarma es una norma con valor de ley que solo puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por quien esté facultado para ello. Hasta la fecha se ha solicitado al Defensor del Pueblo por algunos juristas esa inconstitucionalidad. Tengo más que serias dudas de que el Defensor del Pueblo lo haga. Está coqueteando, o al parecer lo ha firmado, Vox, que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad y habría que verlo. Ahora bien, no hace falta estar legitimado para presentar un recurso de inconstitucionalidad respecto de aquellos reglamentos con carácter reglamentario que siguen siendo impugnables directamente en el ámbito contencioso administrativo. Y entonces, si hay alegatos de inconstitucionalidad, sería posible. Pero aún así, y rápidamente, contesto a la pregunta, la pregunta concreta. El recurso indirecto procede, es decir, frente a un acto administrativo que aplique una norma que consideremos inconstitucional, cabe hacer este tipo de alegatos en el recurso administrativo y, por supuesto, también en un recurso indirecto ante los tribunales. El problema, es decir, el Tribunal Constitucional en su auto del 2012 y sobre todo en la sentencia del 2016 sí que ha recordado que los actos de aplicación de estas normas que tienen valor de ley son recurribles ante los tribunales. Y entonces, y resumo muy mucho, algo que es un poquito más largo de explicar, por supuesto, esos alegatos se pueden introducir frente a las sanciones por considerar que el confinamiento, por ejemplo, era inconstitucional, y entonces cabría en su caso que los tribunales, cuando llegaran a los tribunales, plantearan una cuestión de inconstitucionalidad que llegaría también al Tribunal Constitucional. Eso por cuanto a la norma con valor de ley. Y luego, respecto de muchos de los reglamentos circulares, etcétera, etcétera, el recurso es directo o el recurso indirecto, directamente los tribunales podrían reconocer el derecho y considerar que ese acto reglamentario, esa norma reglamentaria, es inconstitucional. Esperanza. Vale, JLCAP, te estás comentando unas cuestiones en el chat, si nos los puedes explicar un poco aquí en directo, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Si no he entendido mal... ¿Me escucha? Sí, te escucha. ¿Cuál es tu nombre, perdona? José Luis, José Luis. José Luis. Vale, José Luis, gracias. Si no he entendido mal, el profesor Cotino ha comentado que no hay competencia porque realmente quien tiene que resolver estas cuestiones es el alcalde a través de la delegación, ¿no? Pero en aquellos ayuntamientos pequeños
o cuando las sanciones son puestas por la Guardia Civil o por la Policía Nacional, ¿no sería competente la delegación del Gobierno? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, a este respecto, en principio sí. Es decir, la competencia municipal existe, o que obviamente se ha de ejercer, y entonces estamos hablando de las que son denuncias tramitadas por la policía local, y entonces si se han tramitado por la policía local, perdón, si se han formulado la denuncia por la policía local, no tiene por la competencia la delegación de gobierno. Eso es lo que decía. Al contrario, no hay duda, Policía Nacional, Guardia Civil, o fuerzas que son competentes las delegaciones de gobierno, entonces ahí sí que hay competencia. Gracias. ¿Sí? Yo al respecto sí que, o sea, pues me parece un tema bastante interesante. Lo digo porque recuerdo no hace mucho, aunque es una sentencia de un juzgado contencioso de Murcia, establecía un poco lo contrario. Lo que pasa es que está referido a salud pública. Era una sanción sobre tenencia de estupefacientes impuesta por la policía local de Yecla y tramitado por el ayuntamiento de Yecla, que fue recurrida ante el juzgado contencioso administrativo, el cual anuló la sentencia al establecer que el ayuntamiento no tenía competencias en salud pública y que, por lo tanto, al no habérsele dado esas competencias por parte del gobierno regional, pues no tenían competencia para tramitar ese tipo de sanciones referidas a salud pública, ¿no? Otra cosa, estamos hablando de seguridad ciudadana. Vamos, no he podido tomar nota, Eric, de la interesante sentencia y sin duda es discutible, pero en efecto, cuando estamos hablando de seguridad ciudadana, yo creo que es razonablemente más claro que sí que es competente. En el ámbito de salud pública es discutible, pero como antes señalaba, es que se están tramitando todas por el ámbito de la Ley de Seguridad Ciudadana. Que la discusión, y había alguna pregunta muy buena, me ha parecido leer en el chat, de si sería necesario demostrar que había una afectación a la salud cuando hay una denuncia. Si es por desobediencia, no. Si se estuviera aplicando la legislación sanitaria, cuyas infracciones son la puesta en peligro de la salud, ahí que no se está siguiendo esta vía, pero sería muy discutible, y lo han señalado las anteriores intervenciones, de que habría que demostrar hasta qué punto se está afectando a la salud o se está pudiendo afectar a la salud, como son algunos de estos tipos de infracción. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Inmaculada, tienes una pregunta aquí, si la quieres formular, puedes activar el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por darme, pero me la acaba de contestar el profesor, que era precisamente lo del tema de la motivación, que yo incluso creo que incluso en el caso de la desobediencia, que podríamos, además, efectivamente, que no es realmente ese supuesto, pero realmente el motivo, la causa para poner esa denuncia es que se pone en peligro esa extensión de la pandemia. Entonces, una forma, yo creo, también de poder cuestionar estas denuncias es demostrar o intentar demostrar que las personas denunciadas no constituían un riesgo. No sé, llevado esto ya al extremo, ¿no? Pero me lo ha contestado ya antes el profesor. Muchísimas gracias. Gracias, Inmaculada, por participar. Elena, en relación con tu pregunta, si la quieres formular ahora, es que hablas sobre las posibilidades efectivas de conseguir una conformidad, se refiere a la absolución, ¿no? Si quieres ahondar un poco más sobre ella. Sí, disculpa, no, es que he puesto, era solo absolución, simplemente porque no he tenido casos de turno de oficio, pero sí de forma particular. Entonces, la asistencia de comisaría se hizo por videollamada, pero luego voy a tener los procedimientos. Entonces, para saber hasta qué punto entro a estudiar bien la jurisprudencia que pueda haber, las sentencias, la materia, para ver si realmente esa absolución es posible o no. Compañero. Patricia, tienes el teléfono, que lo tienes apagado. Sí, perdón. No. Antes te puedo preguntar yo antes, ¿y qué tal fue la asistencia telemática, telefónica, remota? Pues a ver, en principio cómoda, un poco extraño,
pero por parte de lo que fue la policía y comisaría creo que bastante acorde y bastante adecuada. ¿Y si te hicieron llegar de alguna forma las comparecencias de los agentes, toda la documentación que fuera relevante y que estaba en el atestado? La documentación la pedí y creo que no me la llegaron a dar. Le dieron la copia a mi cliente y sí dijeron que tendría acceso en el expediente judicial. Sí que le dieron la copia al cliente. Vale. A ver, posibilidades efectivas, pues siempre depende de las circunstancias de hecho. Hay jurisprudencia sobre no sé qué tipo de delito sería. Si quieres, podemos ponernos en contacto, te hago llegar más referencias jurisprudenciales. Hay varias sentencias del Supremo relativamente recientes, es decir, posteriores a 2015, que interpretan los delitos de resistencia y de desobediencia. Sí, te lo agradecería. Además, que lo malo es que en este caso se contaba con que era gente extranjero sin documentación, entonces hubo un poco más inri ahí con ese caso, pero bueno, el hecho era simplemente estar en la calle, no era nada más. Pero, perdón, ¿es que llegasteis efectivamente a una conformidad? ¿Es eso? No se ha llegado a celebrar nada, simplemente hubo la comparecencia, la asistencia en comisaría y ya está. Vale. Por eso digo que estoy pendiente del procedimiento. Claro, a ver, yo, en fin, eso, lo que te decía, las posibilidades efectivas, pues en penal lamentablemente así a priori nunca se sabe. Claro. Pero la cuestión es analizar bien los hechos que vienen relatados en el atestado y ver en qué medida encajan en esa interpretación y esa descripción que ha venido haciendo el Tribunal Supremo, también jurisprudencia de órganos inferiores, ¿no? Pero bueno, para completar la del Tribunal Supremo, para ver si encajan bien y se dan efectivamente todos los elementos del tipo. Vale. Lo del tema del correo electrónico, pues si hubiera posibilidades de hacerme llegar, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se podría hacer? A través de Carlos, de la sección, de no sé. Si quieres enviarme un correo a la sección, o bueno, si Patricia tiene a bien hacernos una mención de esa sentencia y remitírnosla, la podemos remitir a través del correo, el mailing de la sección de Derechos Humanos. Si te animas, Patricia, no te pongo en compromiso. O sea, os puedo hacer un listado de referencias interesantes, claro que sí. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Vale, tenemos aquí una pregunta, Lidia, ¿no? Que no tiene micrófono, pero hablas sobre respecto a las competencias, que siempre ha sido competencia de la denuncia por parte de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. O sea, ¿no? Respecto a las competencias de la policía local, fuera del periodo del estado de alarma, sí siempre ha sido competencia la denuncia a través de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Eric, no sé si has comprendido un poco. Sí, Pole. Sí, o sea, entiendo que lo que estábamos discutiendo aquí no es quién tiene la competencia para denunciar estos hechos, sino quién tiene la competencia para tramitar el procedimiento administrativo. La competencia para denunciar los hechos no es exclusiva de la policía local o municipal, sino que la Policía Nacional denuncia o sea, muchísimas denuncias parten por parte de Policía Nacional, incluso por Policía Autonómica. O sea, ahí no hay discusión. Un poco donde ya sí que puede haber discusiones quién tiene competencia para tramitar esos procedimientos. Incluso con el anterior gobierno del Ayuntamiento de Madrid, recuerdo que la alcaldesa o que remitieron todas las sanciones, las remitían a delegación de gobierno, todos los boletines de denuncia, y la delegada entonces del gobierno Dan Causa, me acuerdo que lo devolvió de vuelta. Hubo ahí una especie de ping-pong entre Delegación de Gobierno y Ayuntamiento de Madrid, precisamente en base a un poco este tema. Pero vamos, la competencia para denunciar la tiene policía, entiendo que cualquier policía. Otra cosa es la competencia para tramitar el procedimiento administrativo.
Yo creo que en relación con eso tienen que tener claro la orden del Ministerio de Interior que habla sobre la unificación que se encuentra bajo la orden del Ministerio de Interior, la orden esta 226/2020, que unifica en este caso todos los cuerpos y órganos de seguridad del Estado, incluyendo Policía Municipal y Autonómica, van a depender directamente del Ministerio de Interior. No sé si entonces a raíz de eso también se puede tener en consideración el tema de las sanciones y lo de la competencia, lo que ustedes ya han dicho, ¿no? A ver, tenemos preguntas. Perdón, es que como veo poco, no... María Teresa, ¿no te queda claro si ahora vamos a abordar, porque el profesor Cotino de hecho lo manifestó en su exposición sobre las personas sin hogar? Entonces, no sé si el profesor Cotino querrá, en este caso, exponer algo sobre esto, sobre las medidas en contra de personas sin hogar, que por supuesto no se rigen, como es evidente, a las limitaciones del artículo 7. También Inmaculada también había comentado algo sobre esto. Yo aquí poquito tengo que comentar. Básicamente sí que señalar que respecto a los colectivos desfavorecidos, pues hay algunos trabajos como los de Miguel Presno, entre otros, en algunas de las publicaciones se puede seguir en el observatorio. Sí que hay, si se puede buscar, es difícil conseguir información, o yo al menos pues no me he especializado tanto, pero sí que no parece ser que sean uno de los colectivos gravemente perjudicados en el ámbito sancionador, pero obviamente sí que ha habido supuestos respecto de personas sin hogar que han sido objeto de sanciones, y entonces pues habría que entrar en cada uno de los casos concretos de las sanciones. Si ya son discutibles en general por la desobediencia, etcétera, pues habría que analizarlas en particular. Cuestión diferente es que haya habido resistencia por estas personas, que sería otra cuestión, pero digamos que en la situación particular en la que se encuentran algunos colectivos, resulta muy difícil cumplir con la normativa de confinamiento, y más difícil entonces sería pensar en una culpabilidad en general en muchas de las sanciones que se puedan haber propuesto, pero habría que ir a cada caso concreto. Respecto de los extranjeros, la problemática parece ser que ha sido otra, los extranjeros irregulares. La problemática básicamente ha sido pues, que se le ha aplicado la vía de abrir algunos de los centros de internamientos de extranjeros por la situación en las que se daba. Sí que digo, hay estudios particulares, no tanto desde el punto de vista sancionador, pero sí sobre los colectivos en riesgo de exclusión, etc. Eric, Patricia, ¿algo en relación con esto? Aunque es verdad que estoy viendo que dentro del chat hay abogadas y abogados especializados en el tema de inmigración. Si tienen alguna información específicamente sobre las personas migrantes en situación administrativa irregular, si tienen algo que aportar. Yo de personas sin hogar lo único que puedo compartir es que efectivamente, o sea, que se está teniendo conocimiento de que sí que se les está sancionando. En concreto, la Fundación Arrels en Barcelona estaba documentando varias sanciones, y en Murcia también se habían documentado varias sanciones, y recuerdo alguna noticia en algún medio de una sanción en concreto en Madrid. O sea, que darse se están dando. Lo que no sé es el volumen y la cantidad. Preguntando siempre sobre el tema. Patricia, si quieres intervenir un poco, por favor. Patricia Fernández. Patricia, bueno, y también Patricia Joyosa, por supuesto. Patricia Fernández, tú que llevas el tema si puedes ahí ilustrarnos un poco sobre la situación, por favor. Sí, nosotros, sí, nuestra experiencia, bueno, muchas gracias a ti, Carlos, por organizar esta jornada, y a los compañeros de la sección que están ahí pendientes de la técnica, que ya nos han tenido que dar asistencias a varios, así que muchas gracias, y por supuesto a los ponentes. Nosotros hemos visto ya bastantes, bueno, no sí bastantes, pero a lo mejor entre 10 y 12 sanciones o denuncias a personas sin hogar. Es difícil hacer el seguimiento efectivamente de las denuncias, porque precisamente por estar hablando de personas sin hogar, pues no siempre viven donde están empadronadas, no están empadronadas donde viven, y entonces, bueno, pues el tema de las notificaciones es un hándicap añadido, pero sí que sobre todo al principio, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo pues es recabar la documentación que acredita que son personas a las que no se les ha dado recurso asistencial a pesar de que lo han pedido, porque siempre han sido sancionados o yendo o volviendo del comedor. Y luego lo que también hemos visto es
un alto perfil racista en las identificaciones. Nos estamos viendo que, lógicamente, al haber mayor presencia policial, pues hay muchísimas más identificaciones de personas extranjeras. No estamos viendo incoaciones de procedimientos de extranjería, o sea, tenemos personas extranjeras sin documentación que se les ha denunciado por desobediencia, pero no se les ha incoado expediente de expulsión. Entonces, bueno, esa es un poco nuestra experiencia en los barrios de la periferia de Madrid. Eventualmente hemos visto en 3 pueblos de la Sierra Norte que la Guardia Civil ha incoado o ha denunciado por infracción de la ley de extranjería a personas que no tenían permiso de residencia, pues suponemos que tirando de padrón, y les ha citado para que fueran a la Brigada Provincial de Extranjería de Alcobendas, pero luego en la brigada no les han incoado, con base efectivamente en el estado de alarma les han dicho que y no les han incoado. Entonces, bueno, pues nosotros trataremos de monitorear y luego pues efectivamente de asistir a las personas vía alegaciones y vía recurso, pero hay bastantes dificultades en personas sin hogar por el tema de las notificaciones, ¿no?, que no les llegan. Muchas gracias, Patricia, por tu aporte, siempre tan oportuno. Vale, ¿tiene alguna otra pregunta en relación? Hablan de la competencia de extranjería y régimen sancionador de la policía local en tema de extranjería. ¿La policía local tiene competencia en régimen sancionador de extranjería? No, obviamente no, ¿no? Profesor, ¿sí? ¿No se le escucha? Ahora, sinceramente no quiero equivocarme, pero vamos, la cuestión diferente es que se pueda formular y que se pueda comunicar a la Policía Nacional, que es la que tiene la competencia para que inicie el trámite, que luego eso sí que resuelven las delegaciones de gobierno en la materia. Pero vamos, no soy experto en la materia, pero no quiere decir que ellos no puedan actuar, sino que tendrán que, como antes ha señalado muy bien Eric, una cuestión es quién... La tramitación a quién le compete, y la competencia en materia de extranjería es sin duda del Estado. Pero no puede excluir eso, que la policía local en su caso es igual que la Policía Nacional, aunque no tiene la competencia de tráfico, pero puede formular un parte y comunicarlo a los que sean competentes en su caso. Yo he subrayado y agradezco mucho la información que se ha aportado por las personas en riesgo de expulsión, etcétera. Por lo que yo he investigado un poquito en la materia, el otro día había una conferencia de Eduardo Milero sobre la materia también, pues ha habido algunos casos llamativos, pero si estamos hablando de 800.000 supuestos de formulación de partes de denuncia, pues parece que es un caso más reducido, pero cualitativamente puede ser muy importante. Es un colectivo que, como otros colectivos en riesgo de exclusión, que hay que prestar especial atención y garantía para que no se vulneren sus derechos a este respecto. Sí que, bueno, y por apuntar, porque lo ha señalado y es otro de los elementos que sí que en la prensa, al menos como estamos viviendo en este mundo en 2 dimensiones, solo sabemos lo que sucede a través de la pantalla, no sabemos muy bien de la realidad, pero sí que se han mencionado los reconocimientos o las identificaciones sobre la base de elementos raciales. A este respecto, yo sí que me gustaría recordar que, aunque está prohibido discriminar, eso no hay ninguna duda, la propia ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, la ley, perdón, de seguridad ciudadana, recuerda que no se puede discriminar tampoco en la práctica de discriminaciones, en la práctica de identificaciones. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional no ha considerado necesariamente discriminatorio tener en cuenta el factor racial como un elemento más para practicar una identificación. No obstante, fuimos condenados por el Comité de Derechos Civiles y Políticos precisamente por ese mismo supuesto, pero la doctrina del Tribunal Constitucional no excluye que ese elemento necesaria y automáticamente no genera una discriminación. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta tienen, aprovechando este panel tan maravilloso? Patricia, no sé si te habías comentado sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No sé si quieres adentrarte un poco más sobre ese tema, sobre el uso de la fuerza en cuanto a esas técnicas de aprehensión permitidas en este tipo de casos, ya que has hecho referencia a algunos supuestos de aprehensiones donde consideras que se podría poner en riesgo al detenido. Ya sabéis, la mínima fuerza imprescindible para reducir al detenido que esté
oponiendo gran resistencia, está permitida. Pero eso es la mínima imprescindible. Si el detenido aparece como un ecce homo, pues mínima es que no ha sido la fuerza aplicada. Abofetear a alguien que no está oponiendo ningún tipo de resistencia, ni está acometiendo a los agentes, ni está tratando de huir de ellos, pues no está justificado tampoco. Y es denunciable y es perseguible penalmente. Que, como preguntaba Elena antes respecto a las posibilidades efectivas de absolución, bueno, posibilidades efectivas de condena a un policía por haber abofeteado, dado una paliza o roto varias costillas, incluso a un detenido. Bueno, pues depende del juzgado de instrucción y del órgano sentenciador al que se llegue. Pero aunque las posibilidades efectivas puedan ser limitadas, la obligación de investigar existe y nuestra obligación como profesionales en esos supuestos, y si nuestro cliente quiere denunciar, impulsar el procedimiento, solicitar las diligencias de investigación, pues esa obligación sí existe también. Es útil leer a este respecto pues las sentencias, diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en condenas por vulneración del artículo 3, ya sea en la vertiente material o en la vertiente procesal. Hay varias contra España, o sea que las podéis encontrar con mucha facilidad en el buscador del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Gracias, Patricia. Y también has hecho referencia sobre la posibilidad de denunciar, en este caso, si no se cumplen los requisitos de aprehensión, ¿no? Porque si hablas se podría denunciar en este caso una presunta detención ilegal. Y también, por supuesto, hacer dejar constancia también del respectivo reconocimiento médico, ¿no? Bueno, en otros supuestos, sí, digo, pero para... Evidentemente, en una denuncia por malos tratos, en un procedimiento judicial, pues por torturas, tratados degradantes, por lesiones, etcétera, sí es necesario la constatación, los partes médicos y la constatación de esas lesiones, ¿no? Por cierto, esa es otra de las actividades esenciales que se siguen llevando a cabo durante la vigencia del periodo de alarma. El Consejo Médico Forense, no recuerdo exactamente el nombre del órgano, emitió unas recomendaciones pocos días después del decreto del estado de alarma, en las que se incluía entre las actividades esenciales que debían seguir prestando, todas las relacionadas con las personas detenidas privadas de libertad. Entonces, no hay razón para que no podamos acudir nuestro detenido no pueda acudir al forense. Entonces, evidentemente sí, eso es imprescindible, ¿no? La constatación, los partes médicos y la documentación médica. Por otro lado, en el caso de que falten los presupuestos habilitantes para la detención, ¿no? Pues lo primero sería presentar un habeas corpus. ¿Podríamos estar ante un supuesto de detención ilegal? Bueno, ahí ya pues se podría estar, depende de las circunstancias del caso. Tendríamos la carga de probar que se dan todos los elementos del tipo, etcétera. Pero es una opción que se tiene que valorar también si consideramos que han incurrido los agentes en algún tipo de delito, por supuesto. Gracias, Patricia. Bueno, tampoco quiero abusar mucho del tiempo, pero está muy entretenida y bueno, con los compañeros y compañeras está interactuando bastante, entonces no sé si nos permite el profesor, Patricia y Eric que nos sigan formulando algunas preguntas. Si me permiten abusar un poco más del tiempo, sí. Así podemos darle la palabra a Emma para que nos cuente y nos comente sobre la pregunta que está realizando. Emma, ¿puedes preguntarnos? ¿Puedes activar el micrófono, por favor? No te funciona el altavoz. Vale. Hablas de restricción de derechos aplicando de manera desigual dependiendo del tipo de sujeto.
¿creéis que esta situación podría servir para darle un significado a la norma que exigía una interpretación de caso por caso? La pregunta la ha formulado Emma, está en el chat. Puede ser que... ¿Se me escucha? Vale. ¿Creéis que esta situación podría servir para darle un significado a la norma que exija una interpretación caso por caso? Vale. ¿Hemos podido observar? Lo siento, es que no entiendo demasiado bien la pregunta. No, sí, tampoco. Vale. Que hablan de restricción de derechos se ha aplicado de manera desigual, que hablan de desigualdad a la hora de aplicar el criterio. Supongo que te referirás a eso, Emma, o sea, ¿y a qué tipo de sujetos o a qué tipo de ciudadanía se está aplicando este tipo de restricciones? Si es a lo que te refieres. Aquí, entre otros, mientras si a lo mejor aclara la cuestión y si no, pues abordamos otras, pero por ejemplo, un tema que sí que es importante es que entre las tantísimas propuestas de sanción normalmente aplican los mismos tipos de infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley de Seguridad Ciudadana abre un margen muy, muy grande para la propuesta de sanción. Y entonces ahí sí que ha habido luego algunas instrucciones, algunas circulares para intentar unificar criterios para las propuestas de sanción, pero ahí sí que tenemos un entramado jurídico complejo. Es decir, a la hora de aplicarla habría que ver si se adoptan algunas decisiones generales para intentar en las propuestas definitivas de sanción unificar esos criterios, pero en cualquier caso, pues si hubiera una revisión judicial, pues ahí el margen de discrecionalidad de las sanciones administrativas pues se puede revisar judicialmente, pero la realidad es que muchas pues igual no se llegarán a los tribunales y que pues la discrecionalidad es muy grande por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lo que es la concreta propuesta de sanción. Eso sí que puede ser un elemento muy, muy importante en el futuro. Muchas gracias, profesor. Siempre ahí atento a las preguntas. Bueno, ¿alguna otra pregunta tenemos por aquí por el chat? Yo creo que ya es suficiente, pero sí quería abordar algo que comentaron en su momento sobre la prohibición de reuniones. O sea, ¿qué opinan sobre esto y qué pueden comentar al respecto con la prohibición de reunión? Yo ahí creo que el culpable es Eric, que me ha puesto sobre la pista. Mientras estaba escuchando, la verdad es que hoy hay noticias frescas al respecto. Yo ahí mi posición la tengo por escrito en uno de los artículos míos en la ley. El derecho de reunión obviamente no se ha suspendido, no ha habido ese... Lo que ha habido es una restricción, tenemos un confinamiento generalizado y es difícil en principio poder reunirse. No toda agrupación humana es el ejercicio del derecho de reunión, sino que el derecho de reunión es las agrupaciones humanas con una finalidad reivindicativa. Y esas agrupaciones humanas están especialmente protegidas por la Constitución, por nuestro artículo 21, que cabe recordar que no exige autorización, pero sí comunicación previa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo hablaba de Israel porque no estaba tan actualizado. Hemos visto ejemplos de manifestaciones en Israel con las personas civilizadas, separadas, con distancia de seguridad, pero lo que no conocía es la casuística, que creo que se han dado casos, y ha mencionado Eric, que en Galicia sí que se prohibió una manifestación, una propuesta de manifestación para el día 1 de mayo en vehículos, que en principio pues no podría ser una forma de ejercer con algunas medidas de seguridad el derecho de reunión, ha sido prohibido, y la noticia fresca, tanto como hoy, es que no sé exactamente cómo ha llegado al Tribunal Constitucional tan rápido, pero hay una nota de prensa del Tribunal Constitucional que dice que prevalece la vida sobre el derecho de reunión. Al mismo tiempo hay sentencias como el del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que también me parece que hoy mismo, porque me ha dado tiempo a escarbar un poquito, que señala que sí que es posible que no procede prohibir una reunión, una manifestación a través, con medidas de seguridad suficientes para la salud pública, como es a través del vehículo. Es decir, hoy por hoy lo único que tenemos claro es que no es un derecho suspendido, que el régimen es que hay una comunicación previa y que se puede prohibir. Y de paso recordaré que también la duda, que ha sido importante, o al menos ha sido importante porque el procedimiento está abierto, es pues el tema político también, como es que no se prohibieron las manifestaciones del 8 de marzo y que hay un inicio de actuaciones judiciales porque se considera que
se debían haber prohibido al concurrir este supuesto. Entonces, digamos, ya otra cuestión, si se pueden prohibir, y el salto cualitativo es si se deben prohibir y al no hacerlo puede incluso suponer un delito, cosa que yo realmente cuestiono. Eric. Sí, efectivamente, el auto es de hoy mismo, que yo sí que me lo han pasado. Ha llegado al Constitucional, es la interposición de un recurso de amparo y la solicitud de adopción de medidas cautelares, que a mí me llama también la atención la rapidez con la que el Tribunal Constitucional ha resuelto o inadmitido esto, porque el auto inadmite el recurso de amparo, y lo que hace es, es decir, que prevalece ese derecho ¿no? a la vida sobre el derecho de reunión, y lo que establece es, bueno, que es que no se puede, porque también se admitía el ir en moto y no ir en coche, y claro, y entra un poco a valorar estas cuestiones. A mí, más que la decisión de fondo, lo que me preocupaba de la sentencia de Galicia, que sí que esa sí que la pude mirar con más detenimiento, es la forma en la cual desestima el recurso contra la denegación, en la medida en la que el argumento que utiliza es decir, es que mire usted, la reunión o el derecho de reunión no está exceptuado, no es una de las excepciones que figuran en el Real Decreto de estado de alarma, porque la lógica que hay detrás de eso es que está todo suspendido y que, salvo lo que está exceptuado en ese Real Decreto. Entonces me parece un tema bastante muy interesante, y hay por un lado pienso que es una pena que el Constitucional no haya querido entrar en él, ¿no? Porque además me da la sensación que da un poco un aviso al resto de posibles convocatorias de que no se va a meter ahí, no lo sé. Muchas gracias, Eric. Evidentemente, aquí tenemos otra pregunta, pero más una especie de comentario. Ya para cerrar, últimas dos, y cerramos ya esta jornada, esta interesante jornada. Sobre May, estás comentando sobre la agilización, ¿no? Si puedes comentarlo a viva voz, por favor, May, sobre tu preocupación sobre la exploración médica. Sí, hola, buenas. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por este espacio, que me está gustando muchísimo, francamente interesante. De hecho, me da pena que se me ha ido la hora y me he metido un poco más tarde. No sé si se estará grabando y se podrá acceder posteriormente, porque me he perdido parte del principio y ya lo siento. Bueno, pues es que del Real Decreto de Medidas Organizativas del ámbito de la Administración de Justicia, bueno, pues también me preocupa esto porque lo ha comentado Patricia, pero en realidad me preocupan bastantes más cosas que puedan afectar a las garantías y a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y en concreto, cuando he visto el artículo 21, bueno, lo primero que he pensado es, bueno, esto de hacer informes sin realmente explorar a la persona detenida, bueno, detenida o no detenida, que puede ser víctima o puede ser lo que sea, esto ya infelizmente ya se hace. En muchas ocasiones nos encontramos con informes que literalmente copian el informe que venía de otro sitio o tu cliente te dice que se ha entrevistado con un médico o con alguien, pero que lo que es verle no le ha visto nadie, o que ni siquiera, que ha cogido el parte que traía de su médico y ha dicho, bueno, pues muy bien, con esto ya estamos. Entonces, lo que había dicho Patricia, que me parecía muy interesante, ¿no? De las obligaciones que tenían los médicos forenses, cuando ahora veo esto, que de alguna manera, bueno, de alguna manera no, vaya, que les exonera de tener que explorar a las personas. Bueno, es verdad que dice siempre que ello fuera posible, ¿no? De basarse en informes previos si estos existiesen, que puede ser que no existan. Pero vamos, que me parecía que esto puede ser un problema a la hora de documentar los malos tratos, entre otras cosas, pero muchas otras cuestiones, vaya, que luego las consecuencias que tienen los procedimientos, un mal informe médico forense es muy grande. Y no sé muy bien cómo se os ocurre que se puede salvar esto, si se os ocurre de alguna manera. Gracias, May. Yo he tenido la misma sensación cuando lo he leído esta mañana.
De hecho, no puede ser. Y se estará refiriendo, ya veremos posteriormente, pues eso, se desarrollará el Real Decreto y se excluirá de esta disposición, ¿no?, de lo que prevé esta disposición, el trato con los detenidos, ¿no? Es decir, si precisamente durante la vigencia del estado de alarma se considera, como yo creo que no puede ser de otra manera, una de las actividades esenciales que no podían dejarse de prestar, a partir de ahora y en las fases siguientes, pues no hay razón para que dejen de ejercer sus labores respecto de los detenidos. En cualquier caso, y si por alguna razón no tenemos al forense, si el detenido es puesto en libertad, hay que indicarle que acuda a un hospital, preferiblemente a un hospital público, inmediatamente después, si es posible, de la puesta en libertad, ¿eh?, para que el tiempo desde que sale, que queda registrado, desde que sale del juzgado hasta la hora en la que se realiza el parte sea el mínimo tiempo posible, ¿vale? Es decir, nos ha pasado a muchos, seguro, cuando te dicen, no, pero ya iré mañana, es que ahora lo que quiero es ir a casa y darme una ducha, que es lógico. Yo también querría ir a casa y darme una ducha, claro, pero en la medida de lo posible que vaya lo más rápido desde la puesta en libertad. Y al menos podremos contar con ese informe. Es verdad, ya, claro, que ahora que lo pienso, en la situación actual, acudir a urgencias a que tengan un parte de lesiones, pues a lo mejor no es fácil, ¿no? Y estoy viendo aquí que contestáis. Sí, están ahí con... Vale. Muchas gracias, Patricia. May, muchas gracias por tu comentario. Yo creo que no tenemos más tiempo, pero, insistiendo nuevamente, es que hay algo muy particular que es sobre el tema de las... A ver si ustedes quieren o no entrar en esto, pero es sobre el tema de las vías y espacios públicos. Hasta un punto que se entiende en el Real Decreto que se puede aplicar a los espacios comunes, cuando son espacios de titularidad privada de uso comunitario. De hecho, estamos observando algunas cuestiones de los propios colegios de administración de finca que hablan sobre este aspecto. Entonces, ¿qué ocurre y cómo se puede solventar esta situación? Si una persona, por ejemplo, puede ser multada o no dentro de, o propuesta de sanción dentro de un área comunitaria. No sé si alguien se atreve a entrar en este tema. ¿No? Muy bien. Complicado. Perdón, yo es que no sé en qué momento se han erigido en legisladores e interpretadores de normas sancionadoras los administradores de fincas. Entonces es una cosa que me tiene perpleja desde hace semanas y no me atrevería a... No, normal, o sea, es que es complicado. Pero bueno, lo dejamos allí. Y bueno, muchas gracias. No quiero ya quitarle más tiempo, de verdad que estamos interesados, hablo también por mí, el tema y el caso. Y pues efectivamente se está grabando la sesión y esperamos poder compartirla con todos ustedes a través de los canales regulares del ICANN. Pues nada, les agradecemos a los ponentes y a ustedes por conectarse. Esperamos que haya sido de su agrado. Y seguimos en contacto a través de la sección de Derechos Humanos y a los canales, como les he dicho, los canales regulares del ICANN. Estamos a su disposición y gracias Patricia, Eric y gracias al profesor Lorenzo Cotino por acompañarnos. Hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.